Mi nombre es Carolina Celis, actualmente tengo 21 años. Estamos desarrollando nosotros Ginode y al modelo de negocio realmente al que me dedico ya lo vengo realizando hace 5 años. Sin embargo, yo este modelo de negocio lo conozco desde los 13 años, imagínate. Porque justamente como yo estaba en el colegio, el sistema educativo tradicional es muy predecible, es prácticamente lo mismo de siempre. Sin embargo, en el sistema educativo empecé a escuchar información diferente, donde más personas, independientemente de lo que se dedicaban, si tenían experiencia o no en este modelo de negocio, estaban teniendo resultados y estaban generando ingresos por encima del promedio. Y cuando yo vi esas historias, yo conecté con ello porque pensando a futuro, yo no me veía simplemente estando en la universidad, como siempre nos dicen, luego consiguiendo un trabajo estable, jubilarme en ese trabajo y así tener toda mi vida resuelta, digamos. Yo no me veía en ese camino. Y cuando yo conocí esa información, pude entender que había otra forma de generar ingresos y que yo podía construir mi estilo de vida de una forma diferente e inteligente también. Anteriormente yo ya tenía equipos incluso en diferentes países más grandes donde habíamos logrado rangos muy altos con respecto a la carrera de negocio que nosotros tenemos, pero ese en algún momento también se cayó. Porque claro, cuando hay en otros países también uno necesita el acompañamiento y eso en un momento bajó y justamente eso fue lo que me llegó a frustrar. Yo en ese momento ya había logrado el rango oro, pero no era un rango al que yo estaba recalificando, justamente por este tema de la caída del equipo. Entonces esa era mi primera meta, recalificar al rango oro. En ese momento yo ya venía haciendo constantemente los AGR, que son las actividades generadoras de renta en este modelo de negocio. Sin embargo, yo sentía que había algo en la cual no conectaba. Sentía que yo en el camino me frustraba bastante. Siento que porque todo lo que yo hacía lo apegaba siempre al resultado. Y obviamente cuando el resultado no se ve de forma tangible, uno se frustra y eso hace de que uno muchas veces se detenga y diga, si es que no veo resultados, ¿por qué seguiría haciéndolo si es que no veo algo que se está dando? Y yo lo apegaba mucho a ello. Y fue justamente ese momento en el cual yo sentía que había algo que tenía que cambiar. No exactamente en la forma en la que lo estaba haciendo, sino en la conciencia en la que yo lo estaba haciendo o en el momento en el que yo me encontraba, que tenía que ver con un tema de mentalidad. Entonces yo considero que una de las cosas también que yo sentía que debía mejorar, no solamente para mí, sino si quería formar un equipo mucho más sólido, también tenía que dar ese soporte y todo empezaba desde mí. De hecho, yo ya había estado en una mentoría tuya que habías impartido gratuita, donde yo pude aprender bastante incluso en esa mentoría y lo empecé a poner en práctica. Y ahí empecé a seguirte también. Y me acuerdo que cuando yo vi esta historia, yo dije, este es mi momento. No lo desaprovecho por nada del mundo. Te escribí, yo estaba muy interesada porque había visto lo que tú estabas aplicando con otros networkers, independientemente de la compañía que hacían, y veía los resultados. Y yo también quería implementar ello. Y yo quería tener esa guía, entonces por eso fue que te escribí. Obviamente sabía que no eras la única persona que te escribí, entonces yo tenía toda la esperanza puesta en que iba a ser la elegida. Al final fueron más elegidos también y eso me alegra bastante porque el impacto también pudo ser en más personas, pero ese fue mi momento. Yo dije, este es mi momento y lo tengo que tomar como sea. La primera sesión que tuvimos, algo que yo entendí justamente era el propósito que yo tenía al hacer las cosas. Porque, como te decía, yo direccionaba toda mi acción al resultado, pero no estaba conectada con por qué lo hacía. Hasta que en ese momento comprendí y fue algo que yo sentí que era muy obvio, pero no lo tenía consciente en mi mente, que era que yo cada vez que hablaba con una persona, independientemente de si hacía el modelo de negocio o no, yo podía aportarle valor con la información que yo tenía. Independientemente de que se pueda afiliar, que pueda iniciar en el equipo, ya tenía una información diferente, entonces con cada sesión que yo hacía con esa persona, ya se iba con algo distinto a lo que escuchaba anteriormente. Y para mí eso era algo gratificante, porque independientemente del resultado, ya tenía otro tipo de información. Eso fue lo primero. Y lo segundo también, algo que yo entendí también en esa primera sesión, fue que los resultados como tal, no tenemos que condicionarlos a la acción, sino que solamente es cuestión de tiempo. No es que nos falte algo o que tengamos que hacer más, simplemente es seguir haciéndolo. Y con el paso del tiempo, recorriendo el camino, esos resultados se van a dar por consecuencia. Si es en una palabra, me sentí mucho más ligera.
ya no sentía esa carga de que cada vez que yo tenía una sesión presencial o una sesión virtual, tenía que hacer que esa persona de alguna forma ingrese al negocio o querer cerrar en ese momento. Simplemente me concentraba en compartirle una información diferente. Eso hacía que fluya más la información, la conversación también. Yo sentía que también conectaba más con esa persona porque incluso me comentaba más cosas de su vida, entonces yo también podía comprender qué es lo que estaba buscando, en qué momento de vida se encontraba. Y casualmente después de esa sesión, capaz en ese momento no tomaba la decisión, pero ya con el seguimiento y con la conversación ya tomaban la decisión de hacer el modelo de negocio. Y ello también fue algo gratificante, no tanto porque sean parte del negocio, sino porque realmente entendieron que había algo más allá. Incluso habían sesiones donde yo tenía con ellos, no exactamente de cierre, sino simplemente de aportar valor, con mentorías 1 a 1, también hacía mentorías grupales. Entonces yo me sentí mucho más ligera en ese camino porque ya estaba haciendo el negocio desde otra perspectiva, no desde el resultado, sino desde el servir a más personas. Todo el proceso ha sido muy ameno porque anteriormente no nos conocíamos y siento que desde la primera vez que pudimos conversar hubo bastante conexión en ese lado y también pude tenerlo replicado en mí para poder impactar a más personas. Entonces, cada sesión que teníamos, yo siempre estaba abierta para todo. Había momentos donde muchas veces no estaba tan bien, pero aún así estaba conectada con esa información y buscaba la forma de poder aplicarlo. Y también cada conversación que teníamos con respecto no solamente al negocio, sino también a cómo estaba en ese momento, porque muchas veces los resultados también tienen que ver con el momento de vida en el que uno está. Y cada conversación que teníamos siempre aprendía algo y buscaba siempre la forma de poder llevar a la práctica. Y luego en la siguiente sesión veíamos cómo iba ese avance, si es que también por ahí había algo que ajustar, que eran más cosas, temas de ser, de mentalidad y poder encaminarme también, porque muchas veces uno tiene que recordar quién es para poder encaminar su acción y de esa manera fluye. Entonces yo rescato bastante esas sesiones eso, porque a pesar de el resultado y demás que sí se pudo dar ese objetivo, también yo considero que tengo una gran amistad aquí. Bueno, el rango oro son 8.000 puntos. Yo en su momento estaba incluso recalificando el primer rango, que era Master, que son unos 1.500 puntos, imagínate, 1.500, 8.000 puntos. Entonces yo tenía ese punto de partida para poder escalar y nuevamente recalificar. Entonces ya en el primer mes me acuerdo que ese puntaje, 1.500, 2.000 puntos, lo había hecho como que en los 10 primeros días. Entonces ya era un gran avance. Y en el primer mes me acuerdo que yo no logré recalificar al rango oro, pero sí al rango plata. Y rango plata son 4.000 puntos. Entonces ya ahí, para el mes de diciembre, ya al día 15, si no me equivoco, ya tenía más de 4.000 puntos. Entonces el oro se veía mucho más cercano también. Y en ese mes también que pudimos hacer que salgan rangos platas en el equipo, cada uno 4.000 puntos, y ahí por consecuencia también se dio el rango oro. Sin embargo, aparte de esos rangos, porque yo pude haberme quedado simplemente con eso, ya había completado mi meta, ahí también sacamos rangos máster. Entonces ya no estaba como tal condicionando, ya, acá tengo 2 plata, listo, ya está mi rango oro, sino que seguía ayudando a las personas para que también ellos puedan lograr sus resultados y ya terminamos con un rango oro un poco más, casi de 9.500 puntos aproximadamente, y el mes pasado también estábamos como en 9.000 puntos, entonces ya estábamos superando el puntaje del rango oro. Ahora me describiría una persona mucho más auténtica. También me describiría como una persona más coherente también entre su hacer y su ser, para poder tener, que es algo que también lo entendí mucho dentro del camino, que muchas veces uno se concentra tanto en el hacer y el tener, pero deja su ser de lado. Yo siento que soy una persona que está más conectada conmigo misma, con mi propósito, y una persona que está siempre al servicio. No solamente para su equipo, no solamente en el negocio, sino también con otras personas de los equipos, con personas en redes sociales. Siempre estoy buscando la forma de aportar valor a las personas, independientemente si bien el modelo de negocio o no, el saber que hay personas que están escuchando la información que yo en algún momento recibí y que esa información hizo que yo pueda cambiar mi mentalidad y poco a poco mi estilo de vida, para mí es algo sumamente gratificante. Es algo que yo constantemente busco. Bueno, yo normalmente estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook también. Normalmente mi usuario está como Soy Carolina Celis. Yo todos los días comparto contenido, mi día a día, lo que voy aprendiendo, lo que estoy haciendo también.
Y si es que lo que yo pueda compartir le ayuda aunque sea a una persona, para mí es algo sumamente gratificante, así que por ahí siempre estoy compartiendo contenido que pueda aportar valor a sus vidas y que también puedan tener otro tipo de información y puedan saber que hay algo mucho más grande que nos espera allá afuera y que solamente es cuestión de decisión y de confiar en el proceso y en el camino.